tengan un cordial saludo de parte de su servidor Luis Reyes Bodas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, con mi audiencia, aquello que creo son mis saberes sobre el tema a desarrollar e invitarlos a ser dialógica con respecto a ello. Esta conferencia es parte de un ciclo de actividades académicas desarrolladas por la UNEYESBI, en este caso específico por el programa de Ciencias Sociales y Económicas, con la venia de la profesora doctora Yarin Navarro y la jefa del programa, profesora Yesenia Fuentes, jefa del subprograma de Planificación y Desarrollo. A continuación daremos algunas precisiones con respecto al tema que vamos a tocar en este momento. En esta oportunidad vamos a hacer referencia sobre la planificación como herramienta en tiempos disruptivos, pasado, presente y futuro. Este es un tema actual en este contexto que hemos venido enfrentando por la inesperada pandemia del COVID-19 desde el año 2020 hasta la actualidad. Sin embargo, creo que es importante, de acuerdo a mi criterio, tener en cuenta 3 elementos para el éxito de una planificación asertiva. Y parecerá extraño porque voy a hablar de manera cualitativa en aspectos que tienen que ver con valores para poder desarrollar en el ser humano el ímpetu de hacer las cosas de la mejor manera posible, de manera asertiva. En este caso específico, por supuesto, para la planificación, para una planificación asertiva. Dentro de esos aspectos tenemos el amor, que es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano y que te invita a hacer cada una de las actividades con mayor ahínco y con mayor fuerza, teniendo como objetivo el trabajar, el hacer y el quehacer las actividades de una manera armoniosa y compartida con los demás. Dentro de este aspecto también tenemos la pasión. Nosotros como seres humanos, si no le imprimimos pasión a las cosas que vamos a desarrollar, posiblemente no vamos a ser tan asertivos como cuando le imprimimos todo el ahínco, toda esa pasión, ¿no?, venida desde el primer valor, que es el amor. En el caso de un equipo que planifique, o el líder planificador, debe tener pasión por lo que hace. La pasión nos invita a nosotros a ser cada día más eficiente, a desarrollar esas actividades que nos lleven al éxito. Por otra parte, tenemos entonces también lo referido a la disciplina, importantísimo, por cuanto si usted tiene un plan a desarrollar, debe ser constante, debe tener disciplina para desarrollar todos los elementos y las acciones para la transformación que van a estar implícitas en esa planificación para que sea asertiva. Debemos entonces programar, desarrollar, tener conocimiento del contexto, ser constante, ir con pausas, pero constante en el quehacer. Pensar cuál es el objetivo de la planificación o de lo que vamos a planificar. Tener conocimiento. Aparte de tener conocimiento, hay
una situación que nos pasa a veces a los profesionales, que nos creemos que tenemos toda la verdad, es que no hacemos caso. No escuchamos al equipo, y eso nos conlleva a, de alguna manera, desarrollar las actividades de manera ineficiente. Y en este contexto disruptivo que vivimos con COVID-19, que es un espacio abrupto que nos hizo cambiar todos los paradigmas, con mayor razón debemos tener disciplina. Entonces, la invitación es a prestar atención a todos esos tres elementos que les acabo de mencionar. Por otra parte, y para entrar de lleno en lo que para este servidor significa la planificación, quiero compartir con ustedes el concepto, la definición, lo que creo sea la planificación. Y esto se refiere a puntualizar la dirección de cursos de las tareas a futuro, determinando un proceso sistemático de toma de decisiones para alcanzar objetivos, enfrentar de manera racional la incertidumbre en la cual el gerente y el talento humano de las organizaciones deben actuar para disminuir los riesgos. Fíjense ustedes que hay situaciones que yo creo que son importantes. Es saber hacia dónde vamos. ¿Para qué vamos a planificar? ¿Qué es lo que tenemos que planificar? Para entonces saber hacia dónde van las tareas hacia el futuro, inmediato. Esto debe ser un proceso sistemático que se desarrolla para tener decisiones asertivas y poder lograr los objetivos planteados. Y esos objetivos tenemos que conocerlos. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las metas para lograr esos objetivos? Enfrentar de manera racional. Es decir, sin tener que desarrollar las actividades con unas ilusiones meramente porque creemos que eso es lo que va a suceder. Tenemos que pensar racionalmente qué es lo que vamos a desarrollar en esa planificación. Y muy importante, no yo como líder, no yo como gerente, sino en conjunto con el talento humano y con el equipo que se encuentra conmigo para desarrollar esa actividad. El líder es necesario, pero es parte del equipo. Todo ello nos ayuda a disminuir riesgos. Por otra parte, el elemento disruptivo, según la RAE, significa disrupción, rotura, interrupción brusca, un proceso, un modo de hacer las cosas que se impone y desbanca a lo que se venía planeando. En este sentido, quien les habla, para mí la disrupción, de acuerdo a los análisis realizados, es un conjunto de acontecimientos que rompen de manera abrupta la planificación establecida para el cumplimiento del objetivo. Es decir, que nosotros debemos tener en cuenta que la planificación debe ser flexible para cuando pasan estos eventos inesperados nosotros podamos desarrollarla y tomar las acciones, hacer la reingeniería para seguir desarrollando la planificación. Entonces seguimos acá ineluctablemente a realizar las acciones de reingeniería, transformando la manera de hacer las cosas, romper con lo que veníamos haciendo en la manera de hacer las cosas, romper con esos paradigmas. Entonces ya tenemos la planificación, qué es la planificación y qué es la disrupción. Ahora a continuación nosotros vamos a hacer, en mi caso voy a hacerles a ustedes unas 3 interrogantes para que cuando terminemos la conferencia ustedes las desarrollen
y las responda. La primera es: ¿qué hacer cuando existe una interrupción abrupta? ¿Cómo reaccionar ante los cambios críticos? ¿Cómo actuar ante una disrupción? Entonces, como le venía diciendo, una vez analizado el contexto a continuación, daremos respuestas a interrogantes planteadas. Una vez con el contexto desarrollado y habiendo hablado sobre las definiciones de cada uno de los elementos, como la planificación y la disrupción, hay una gran interrogante que nosotros como líderes y como gerentes debemos hacer con respecto al contexto vivido en estos tiempos disruptivos generados por el COVID-19. En este caso, la disrupción es un elemento positivo o negativo para la planificación como herramienta gerencial. Es una gran interrogante que debemos responder una vez que tengamos claros los elementos de una disrupción que puede ser un impulso para el desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas en cuanto a la planificación. La gerencia debe estar pendiente, el líder debe estar atento al contexto ontológico para poder tomar nuevas acciones, hacer una nueva planificación desarrollada en elementos innovadores que puedan cumplir los objetivos y metas planteados. En este contexto, antes de desarrollar esta idea, es bueno decir que este término no es nuevo. En el año 1995, Clayton Christensen junto con Joseph Browning publicó el artículo Tecnología Disruptiva, atrapando la ola. Allí se daba inicio al concepto que se conoce hoy como innovación disruptiva. 2 años después, Christensen publicó su libro El dilema del innovador, donde amplió el término. Asimismo, ellos dicen que las disruptivas se enfocan en estudiar el mercado de clientes insatisfechos excluidos por las grandes corporaciones, desarrollan productos sencillos a precios más accesibles y que satisfacen las necesidades. En el caso, en el ámbito de la planificación, la disrupción debe enfocarse para satisfacer las necesidades del sujeto objeto de estudio o a quien o por quien se va a hacer la planificación. En este caso, la disrupción, en vez de ser un elemento de debilidad, debe convertirse en un elemento de fortaleza para desarrollar nuestra planificación en función del cumplimiento de los objetivos planteados, de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Es decir, para nosotros tener una planificación asertiva, debemos, como líderes y como gerentes, tomar en cuenta, como ya le hice referencia, el contexto ontológico. En este caso, podemos decir que o podemos agregar que la planificación estratégica es un enfoque disruptivo, o cómo se ve la planificación estratégica desde un enfoque disruptivo. Fíjense que esto nos hace llamar a que este proceso debe ser de creatividad del líder y del equipo que le acompaña. Los procesos deben ser en función de cumplir con los objetivos y metas planteadas, descubrir nuevas formas de hacer la planificación en función de los elementos disruptivos sucedidos y que pueden suceder y que sucederán en el futuro, tener nuevas ideas, construir elementos que sirvan para
desarrollar la planificación en conjunto y no de una manera unilateral. Tener una visión, una cosmovisión del contexto para poder desarrollar una planificación. Y esto nos permite tener una inspiración, ¿no?, enfocado en ser una planificación asertiva y para el bien o para cumplir los objetivos y metas que tenemos planteados desde el punto de vista formativo, educativo o del contexto universitario. Debemos desarrollar a través de tecnologías, de nuevas formas de hacer las cosas y no quedarnos en la comodidad o en esos viejos paradigmas, sino innovar en el cómo se hace y se desarrollan las nuevas formas de planificación educativa. En este caso, voy a permitirme leer lo que escribí por acá con respecto a este elemento. Hoy no cabe duda que estamos atravesando una etapa de disrupción, un tiempo de inflexión, una etapa de cambio del status quo, es decir, de cómo nosotros desarrollamos las cosas por la comunidad, por la comodidad o simplemente por la costumbre. Ese status quo debe eliminarse, que nos obliga a pensar una nueva y estratégicamente desde un punto de vista diferente al que normalmente visualizamos el entorno. Tiene que haber una transformación para tomar acciones que vayan en función de hacer las acciones correspondientes como elemento disruptivo positivo para enfocarnos en una planificación asertiva. Debemos internalizar todo cambio, que todo cambió, las cosas ya son diferentes, la nueva forma de ver las cosas son diferentes. El esquema rutinario, empresarial e institucional ya no es el mismo. Entre otras cosas, desde el contexto educativo, universitario, se instaura la necesidad de la multimodalidad. Es decir, no solamente podemos concentrarnos en dar las clases desde el punto de vista presencial, sino que haya un efecto multimodal en la manera de desarrollar nuestras actividades educativas y dejar el esquema dinosaurio que no nos hace ser competitivos y que no nos hace permanecer en el tiempo, y que si no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra manera de planificar, vamos a perecer en el intento. Desde mi punto de vista, la planificación estratégica de un enfoque disruptivo no es otra cosa sino tomar las acciones para la transformación e instaurar una planificación de carácter estratégico en el hecho educativo, cambiando el paradigma, rompiendo con el status quo con la finalidad de adaptarse a los nuevos tiempos que nos impone las nuevas formas de desarrollar nuestras actividades o las acciones que vamos a tomar para la transformación de esta nueva manera de planificar. Con razón a ello, voy a hacer referencia a lo que yo llamo el decálogo de una planificación asertiva. Primero, organizar detalles revisando datos históricos. No podemos planificar si no revisamos los datos históricos, lo que ha pasado en planificaciones anteriores y en este caso en esos datos históricos inmediatos.
para poder desarrollar nuevas formas de planificar. La disposición para prestar un servicio de calidad. Debemos estar alejados de la mediocridad y pensar en la calidad del servicio que vamos a prestar. En función a ello debemos planificar. Planificar no por lo que se sabe, sino por lo que se puede hacer. Podemos saber mucho, pero si no sabemos cómo hacer las cosas, vamos derecho al fracaso. Temor a nuestro sujeto, objetivo, y a nuestra competencia. Esto es lo que quiere decir que quien más que tenga la razón, que para lo cual vamos a hacer la planificación. Si estamos hablando del sistema educativo, ¿quién más o para quién vamos a planificar? Para nuestra población estudiantil, y por supuesto todo ello compete y todos los protagonistas de este proceso formativo universitario. Creatividad, tenemos que dejar el desganos de no hacer nuevas cosas, desarrollar técnicas para atraer nuevas audiencias, innovación, dejar la zona de confort, cambiar paradigmas y el status quo, execrar el egoísmo. No podemos tener solamente hacer la planificación en función de lo que yo crea como líder. Debemos planificar en función del colectivo. Lealtad. Tenemos que ser leal con lo que estamos planificando. Acentuar el liderazgo en todos y no en uno. No soy yo el que tenga solamente la verdad. Si yo no estoy como líder, debe cada uno de los que quedan poder seguir desarrollando las actividades, las acciones como líder. Y por último, conocer y reconocer el entorno para poder entonces, desde una manera cósmica o de cosmovisión, tener un panorama amplio de lo que está sucediendo. No existe la verdad absoluta. Tenemos que indagar, ¿no?, cada uno de esos elementos que se desarrollan en el entorno. Una vez compartido el decálogo de una planificación asertiva desde mi punto de vista, en la cual nosotros debemos desarrollar para realizar una planificación que vaya con una visión distinta, con una cosmovisión, eliminando todas las zonas de confort y la manera como se han venido haciendo las cosas, cambiando de paradigma, olvidando ese status quo para poder desarrollar una planificación asertiva en estos tiempos de contingencia y utilizar la disrupción de manera positiva como una fortaleza para poder estar acorde al contexto ontológico que nos presenta, entre otras cosas, el COVID-19. Más allá de eso, quisiéramos un ejercicio. Usted como gerente, como líder y como parte de este proceso de disrupción, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras fuera de la cancha, como espectador, alográndote, en este caso, en este ejemplo, porque tu equipo mete gol, o no tan alegre cuando no lo hace o cuando pierde? Dentro de ese espacio es muy poco lo que nosotros podemos hacer para cambiar ese resultado dentro de la cancha. Nos alegramos por un momento y seguimos viendo el partido,
o estás dentro de la cancha como jugador, como parte protagonista de un líder que desarrolla el juego con un equipo y que la perspectiva dentro de la cancha es distinta porque quienes estamos dentro de la cancha tenemos un objetivo en común, pero que estamos haciendo las acciones para que eso se haga realidad. Hoy en día, en este tiempo disruptivo, ¿qué vamos a hacer con esa disrupción? O innovamos a través de lo que llamamos innovación disruptiva, que sería estar dentro de la cancha, o simplemente nos quedamos como espectadores viendo el resultado. En todo caso, desde mi perspectiva, debemos entrar en la cancha, entrar en el juego. Desde el punto de vista de la planificación, debemos conocer de primera mano de lo que pasa, de lo que nos está pasando en el entorno, en el contexto, para poder desarrollar una planificación asertiva. No podemos desarrollar una planificación solamente con supuestos, sin tener la experiencia pasada, presente y lo que puede suceder en el futuro, que el futuro es el presente inmediato. Entonces, para ello, yo les comparto unos aspectos a tomar en cuenta como líderes para desarrollar acciones de transformación, tomando en cuenta la disrupción como un elemento positivo, viendo desde esa cancha una manera de cosmovisión y en conjunto con el equipo. En este caso, tenemos que planificar con sabiduría. La sabiduría nos hace entender nuestra realidad, pero la realidad de los demás, de nuestro equipo. La sabiduría nos hace entender que no tenemos la verdad absoluta, sino que tenemos un contexto que nos hace ver esa realidad y que cada uno de nosotros pensamos diferente y lo vemos las situaciones de distintas maneras. La sabiduría hace que entendamos que tenemos que trabajar en equipo. La segunda, conocer y reconocer y honrar a los miembros del equipo. Tenemos que conocer cuáles son sus dones, sus fortalezas, sus habilidades. Reconocer a través de esos dones y habilidades que tienen ellos para poder desarrollar y ser parte del equipo. Y honrar a cada uno de esos miembros del equipo para que puedan conocer y entender sus competencias. Tener conocimientos técnicos del entorno. No solamente tenemos que tener conocimiento de una planificación, sino manejar esa planificación de acuerdo al entorno. Y por último, la educación antes de los títulos. Podemos tener muchos títulos en las manos, pero no habernos educado dentro de ese espacio académico. Y la educación va más allá de esos simples títulos. La educación va en entender que somos maestros y que somos sujetos de aprendizaje perenne y que los aportes que nos hagan el equipo en la cancha, nosotros debemos entenderlo como una fase de desarrollo para lograr los objetivos planteados y ser asertivo en las decisiones a tomar. En este contexto, y ya para culminar, quiero dejarle de alguna manera una tarea que ustedes deben hacer, y es contestar las interrogantes que al principio se las hice saber, y son: ¿qué hacer cuando existe una interrupción abrupta? ¿Cómo reaccionar ante los cambios críticos? ¿Y cómo actuar ante la disrupción? Les invito a ustedes a internalizar todas estas interrogantes
y si lo desean pueden dejar en la cajita de comentarios las respuestas a cada una de esas interrogantes. Pero más allá de dejarlas allí, tenemos que internalizarlas como líderes y como planificadores. Nosotros, independientemente de que estemos en un proyecto o no, tenemos el proyecto de vida y todos los días, sin querer, nos levantamos planificando, o el día anterior planificamos lo que vamos a hacer al día siguiente. Es decir, que no nos escapamos de ninguna de las maneras. Acá les dejo este pensamiento, esta reflexión. En el pasado, presente y para el futuro, la planificación fue, es y seguirá siendo una herramienta vigente. En tiempos disruptivos es una fortaleza para proteger con éxito si se sabe desarrollar. Quiero agradecer el que me hayan permitido compartir con ustedes estas apreciaciones en cuanto a la planificación como herramienta estratégica en tiempos disruptivos. Solo me resta darles las gracias por su amable atención. Tengan todos un excelente día.